Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que me acompañen el día de hoy nuevamente para platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz con el tema del día de hoy porque integra muchos temas que ya hemos visto en otros videos. El tema es el tarot como el viaje del héroe de los arquetipos de conciencia. Pues bien, lo estructuré de esta manera porque el enfoque que le daré será al tarot como ese viaje del héroe que emprendemos día a día en nuestra vida, en nuestros días y en nuestra encarnación en sí, donde integramos todos estos arquetipos que se van integrando a nuestra conciencia, que se van integrando a nuestra experiencia y que nos permiten avanzar en nuestro viaje. Pero bueno, me gustaría explicar qué es el tarot. Actualmente tenemos una connotación, una idea del tarot como una herramienta mágica, mística, donde podemos ir a ver el futuro, ver qué va a suceder en nuestra vida, y tiene una connotación muy distinta a lo que es. El tarot es el oráculo que nos sirve como un espejo de los arquetipos de esta esfera, de la Tierra de Gaia. Este oráculo fue canalizado por Thoth el Atlante en la era de Atlantis, de esferas y de densidades superiores. Está representando el viaje del héroe que nos permite transitar los ciclos a integrar en este viaje, es decir, la vida, lo que experimentamos en nuestra conciencia. En el caso de la Tierra, sería aquí la conciencia y los arquetipos que habitan en la Tierra y en este sistema solar que habitamos. El oráculo, como ya lo hemos platicado, es el vehículo o multidimensional que se activa a través de nuestro Merkaba y con el que podemos viajar entre soles, es decir, ir más allá del tiempo y el espacio, y el oráculo se convertiría o sería más bien el mago o el rey que puede ejercer esta facultad. Todos en sí podemos realizarlo, sin embargo, en la Atlántida, dentro de estas casas o escuelas místicas que ya contábamos en videos anteriores, había arquetipos muy específicos, es decir, el mago y el rey, que tenían desarrollada esta energía, que habían trabajado, hecho un trabajo propio y podían realizarlo para ponerlo al servicio de los demás. El tarot, era este espejo que permitía conectar con los arquetipos y poder integrarlos al colectivo. Pues bien, él en sí se conforma de 22 arcanos mayores que representan los arquetipos de conciencia aquí en esta esfera y en este sistema, e integra los 56 arcanos menores que representan los elementos, es decir, el fuego, el aire, el agua y la tierra. El 1 es el mago, el que se domina a sí mismo y se vuelve el alquimista. El punto de este ciclo es comenzar como el loco, es decir, aquel que emprende un viaje interno y se aventura, que en realidad es el mago, el 1, y realiza todo un viaje donde retorna de nuevo al mismo punto. Es un ciclo en ascensión. Hay otro término que me gustaría explicar, que es el viaje del héroe. Este término se describe como una alegoría de un viaje alquímico. Es un término que acuñó Joseph Campbell, descrito en un libro donde habla de cómo
este viaje, como alegoría, puede representar todo este transitar que tenemos a través de nuestra vida y a través de ciclos. Es decir, se puede repetir una y otra vez y podemos volver a las etapas de este ciclo con la finalidad de integrar conocimiento, habilidades y desarrollar nuestro personaje, por así decirlo. Un ejemplo sería en las películas, donde el personaje se adentra en un viaje hacia lo desconocido, que en lo esotérico sería el viaje hacia el interior. En este escrito de Joseph Campbell se marcan 17 etapas, sin embargo, él solo se profundiza en 12. Voy a dejar aquí la imagen como ejemplo para que podamos revisar cómo esto está marcado en un círculo. El círculo representa el ciclo, que en realidad el círculo lo vemos nosotros en 2 dimensiones, pero hay que recordar que los círculos son multidimensionales y representan espirales que van en ascensión, como el cosmos, como los planetas, como todo está marcado en una espiral. Pero bueno, para no perderme el tema. Aquí lo divide entre el mundo ordinario y el mundo especial. Las primeras fases sería el punto de partida. El mundo ordinario, que es donde estamos parados en una relación día a día, en nuestra zona de confort, por así decirlo. De ahí da pauta al siguiente paso, que sería el llamado, aún viviendo en este mundo ordinario. Sería el llamado a la aventura, donde comenzamos a percibir en el entorno aquellas cosas que nos están marcando una pauta hacia dónde ir. El siguiente paso sería el rechazo por parte del héroe, es decir, el personaje o el avatar que habitamos y que tiene una cierta resistencia y evita escuchar o ir hacia ese camino. El siguiente punto sería el encuentro con algún mentor que de manera intrínseca o directa nos puede llevar hacia ese camino y nos puede acompañar, ya sea iniciándonos en algo o a través, recordemos que las iniciaciones pueden ser de distintos tipos. Hay iniciaciones a través del dolor, a través del amor, a través de la pérdida, que sería lo mismo el dolor, o iniciaciones a través de maestros que nos acompañan y nos van guiando en el camino. La siguiente fase sería el cruce del primer umbral. Es decir, esta fase está marcada por este viaje a aventurarnos. Me recuerda mucho a la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde se hace una representación de cómo ella tiene este llamado. Este es un gran ejemplo. Ella empieza a vivir estas etapas y este cruce del umbral sería cuando ella cae en el abismo, en el hoyo donde va a seguir al conejo, cae y empieza este cruce del primer umbral, es decir, aventurarse hacia sus mundos internos. Esto es bien importante porque aquí comienzan las etapas del mundo especial. Es decir, la siguiente etapa ya dentro de esta era, que sería lo que aquí en la imagen está marcado abajo, serían las pruebas. Las primeras pruebas que recibimos, donde nos comenzamos a encontrar con situaciones donde nos van ahora sí a iniciar en este aprendizaje. Regresando al ejemplo de Alicia, cuando ella cae, pues se comienza a encontrar con situaciones donde tiene que resolver cómo entrar en esa puerta, resolver cómo cambiar de tamaño para poder acceder, se pierde, comienza a llorar, tiene una serie de pruebas y recibe ciertas cosas que se tomarían como los aliados o los enemigos en esta etapa. La siguiente etapa, aquí dentro ya del mundo especial, es la caverna. Si recordamos, en la filosofía hay escritos que nos indican a la caverna como un proceso de encontrarnos a nosotros mismos. El mismo Platón describe el mito de la caverna. Aquí la caverna yo la vislumbro como la noche oscura del alma, cuando nos aventuramos a ir hacia ese viaje de integrar la sombra y reconocer
discernir lo que es y lo que no es. La siguiente etapa dentro de este mundo especial es el Calvario. El Calvario yo lo tomo también como parte de la misma etapa de la noche oscura del alma, de la caverna, porque es como la cúspide, es donde tenemos las pruebas más profundas, pero que también nos permitirá integrar mayor sabiduría y conocimiento en este viaje. La siguiente etapa sería la recompensa. Una vez que cruzamos este umbral y salimos, logramos reconocer a aquel héroe, reconocernos a nosotros mismos e integrar toda esta información. Daría pie a la siguiente etapa, es decir, la vuelta, el camino a casa. Es decir, aquí en las historias se marca como ese momento donde ya comienza a terminar todo y pasamos por el clímax y por todo el tema pico. Sin embargo, alquímicamente yo lo vería como el camino a casa, es decir, el camino a ti mismo. Una vez que te reconociste, estás volviendo a casa. Aquí está ligado el siguiente punto, la resurrección, es decir, la muerte del ego. Nos convertimos en el renacido, en el que logramos cruzar el umbral de la oscuridad de nosotros mismos y dimos paso a una muerte del ego, es decir, esta capacidad de discernir la ilusión de lo que somos e integrar todos esos aspectos que sí reconocemos en nosotros mismos y tener un renacimiento. Aquí en el canal ya hay un video donde describo lo que es el ego. Por si no lo han visto, pues los invito a que vayan, lo revisen, porque hay un desarrollo muy importante en cómo concebimos el ego, no como se utiliza en las escuelas modernas de New Age, donde el ego es como algo que hay que aniquilar tal cual, ¿no? O algo que sea en una connotación negativa. Entonces por eso hice un propio video y si no lo han visto los invito a que vayan. Pero bueno, regresando a aquí el héroe, una vez que se conquistó a sí mismo, que cruzar el umbral de su propia oscuridad, se perfila hacia este regreso a casa, que es el regreso a sí mismo, pero una vez que renació, resucitó, que tuvo una muerte del ego y que tuvo una muerte como tal. Y el último punto sería el regreso con el elixir. Aquí el regreso con el elixir nos estaría describiendo cómo el héroe vuelve de regreso al mundo ordinario. Hay que considerar que el mundo ordinario sería como los mundos materiales y el mundo especial serían los mundos internos. Es decir, no puede haber uno sin el otro. No podemos perdernos siempre en los mundos internos o estar siempre solo en la materia. Tenemos que hacer estos ciclos donde integremos sabiduría y hagamos un viaje en nosotros mismos para avanzar en este reconocimiento de quién somos y caer en muertes constantes en el sentido alquímico de renacer, de dejar atrás todas esas creencias de lo que no somos, de la ilusión, y reconocer e integrar lo que sí somos. Y bueno, ya adentrándonos al tema del tarot, el tarot es el oráculo, como comentábamos, que nos permitirá ir a ver más allá del tiempo y el espacio. Nos permitirá adentrarnos en leer los arquetipos de conciencia y en un sentido alquímico el iniciado en la era de Atlantis era el que iba a ver en su interior e integrar a la materia la información que se encontraba en el éter. Por ello es que estaba ligado al arquetipo del mago o del rey, que si recordamos, este arquetipo es el arquetipo que habita todo el Atlante. Por ello, este oráculo del tarot está ligado a él porque él era el maestro que habitaba este arquetipo, que habitaba
este oráculo y que había tenido, o que tuvo más bien, perdón, su propio viaje del héroe que nos describe en las tablas Esmeralda. También les recuerdo que ya hay un video, bueno, dos más bien, de las tablas Esmeralda, donde podemos ver justo esto del viaje del héroe que vivió Thoth y cómo posterior a esto dejó información, a resguardo, información que nos permitiera reconocernos a nosotros mismos, como es la numerología, el tarot y un sinfín de herramientas alquímicas que nos ayudan en nuestro viaje del héroe. El tarot sería conocer nuestro propio viaje en los arquetipos de Gaia. Esta sería como la frase con lo que yo lo definiría. Hay que considerar que la base del tarot es el tarot egipcio, porque una vez que sucede la caída de Atlantis y se empieza a resguardar toda la información a través de las tablas Esmeralda, el tarot, la numerología, todo esto se resguarda y mucho se lleva a Kem, que Kem, recordemos, es el nombre que se le daba a Egipto. Todos estos provienen de la era de Atlantis y los iniciados o maestros que acompañaron a Thoth, lo llevaron a esta tribu, a la de Kem, en Egipto. Por ello es que está relacionado a Egipto como tal. Sin embargo, va más atrás, va a la era de Atlantis y anterior a Atlantis, este sistema, esta estructura del tarot aplica a esta esfera, a este sistema y a muchos más. Todos los soles que albergan esferas planetarias tienen sus propios arquetipos de conciencia. Por lo tanto, en cada sistema, en cada densidad, podría tenerse un viaje similar, pero adecuado a sus propios arquetipos. Aquí en nuestro sistema, en esta densidad en la Tierra, este oráculo estaría representando todo este viaje. Ahondando ya un poco más, la estructura de se basa en el ciclo del 9, como los señores de los ciclos, de los que platicábamos en las tablas Esmeralda. Les recuerdo que si no han visto el video, ya los tengo en el canal y lo pueden ir a ver. Al igual que como los ciclos cósmicos o todos los ciclos de creación, como la gestación, el 9 marca la pauta de todo el proceso cíclico y de creación en el universo. Si lo vemos, aquí está marcado por dos números sumamente importantes y ligados y descritos en las tablas Esmeralda, el 9 y el 7. Bueno, y entrando un poco más al tema de describir cómo es que podemos leer los arcanos y los arquetipos en el tarot. En este video voy a poner un ejemplo, el que aparece aquí en la imagen del tarot egipcio, que es la base, por lo que ya contamos. Sin embargo, en los videos subsecuentes, donde revisemos los arquetipos uno por uno, pondré un ejemplo tanto del tarot egipcio para revisar las correspondencias astrológicas y numerológicas y un ejemplo del tarot Rider-Waite, porque es el que a mi parecer describe o toma mucho más conceptos, tanto de colores, de formas, de lo que representa el arquetipo como tal de cada arcano. Entonces, el arcano se lee del 1, bueno, del 0 en este caso, al 9, porque el 0 es el loco, es donde inicia el viaje. Del 0 al 9. Y de aquí se avanza hasta el número 78. El tarot egipcio, del 1 al 9, tiene una relación astrológica que va ligado a la parte del número y que lo data de cierta energía
de una esfera planetaria, es decir, una correspondencia astrológica que carga cada uno de los números. Por ello es muy importante en el tarot como oráculo reconocer la base astrológica y numerológica para poder leer mucho mejor los arquetipos. El ejemplo que pongo aquí en la imagen, utilicé el 9, meramente como ejemplo. El 9 en sí tiene su nombre en el tarot egipcio y en el Rider-Waite y en la mayoría de los tarot lo conocemos como el ermitaño, que es una fase muy particular, pero en los videos subsecuentes ya describiré este arquetipo. Aquí el 9 carga con la correspondencia o con la energía de Marte en Aries, es decir, esta energía que lo acompaña. Sin embargo, en el resto de los arquetipos, el 18, si lo reducimos, se convierte en un 9, es decir, nos lleva hacia el mismo camino o hacia el mismo punto, pero por otra vereda. Aquí el 18 es muy peculiar porque carga con la energía de Escorpio en Urano, que es un número karmático, es uno de los números karmáticos en la numerología. Es por ello que difiere, porque tiene una energía muy particular a integrar. Recordemos que el karma no es aquello que sea un castigo, sino es algo que es parte de la causa y el efecto, y que nosotros tenemos que integrar como conocimiento. Por ello el 18 tiene la energía de este planeta, de Urano, marcado en Escorpio. Pero si vemos los siguientes números, el 27 reducido es el 9, pero carga también con la energía de Marte. El 36 reducido es un 9, cargado también por la energía de Marte. El 45 se reduce a un 9, cargando también la energía o la correspondencia de Marte. Igual es el caso del 54 en reducción con la correspondencia de Marte. El 63 en reducción es un 9 con la correspondencia de Marte. Y el 72 de igual manera es un 9 con la correspondencia de Marte. Una disculpa por la imagen porque fue algo que traté de dibujar, traté de poner una pizarra, pero mejor lo hice como en un dibujo digital, por eso es que tiene unos garabatos medio raros. Pero la intención era poner la correspondencia astrológica que está ligada al planeta que acompaña este número, a Marte. En este caso, si vemos, todos esos números están ligados a el 9, que es este último número de los ciclos, que es el ermitaño. Y más adelante describiré cómo es que en el 18, 27, 37, etcétera, el nombre que representa es una fase distinta de ese mismo viaje que corresponde a ese número, al 9. Si volteamos a otros tarots modernos, como el Marsella, Rider-Waite y otros que hay un sinfín ya de tarots, aquí está dividido por los 22 arcanos mayores, que sería el 0, que es el loco, donde empieza el viaje, y 21 arcanos que transitan este viaje. De ahí vienen los 56 menores, que están acompañados de los elementos, es decir, los que acompañan a los bastos, que sería la representación de la tierra, a las copas, que sería la representación del agua, a los oros, que sería la representación del fuego, y las espadas, que sería la representación de la tierra. Entonces aquí por eso es que cambia, porque es lo mismo, es como integrar el mago, las polaridades que están marcadas en los arquetipos de polaridad femenina y de polaridad masculina dentro de los 26 arcanos mayores, y los elementos que están marcados en los arcanos menores, que en conjunto convierten al mago, a aquel alquimista que logra realizar un viaje alquímico como tal en él mismo y que se convierte en el maestro de la materia.
Posteriormente, ya aproximadamente en el medievo, que es como en el siglo XV, el tarot de Marsella, dentro de las esferas ocultistas, agregó conceptos en una baraja que se toma para otras barajas posteriores, como el Rider Waite, el tarot de miles de tarots que existen, que están la mayoría basados en el de Marsella o en el de Rider Waite, bajo el mismo concepto. Sin embargo, la base seguía el tarot egipcio. Esto tiene la misma estructura, que son 22 arcanos mayores y 56 menores, es decir, al igual que el de Marsella o el Rider Waite. Como conclusión, el tarot representa nuestro propio viaje del héroe a través de los arquetipos a integrar, esos arquetipos que tenemos que experimentar. Convertirnos en maestros de nosotros mismos a través de un viaje hacia el interior, hacia nuestros mundos internos, integrar los elementos como el fuego, el aire, el agua y la tierra, que serían maestrías en nosotros mismos, como ya les he platicado en otros videos, lo que representa cada elemento, e integrar también las polaridades polaridad femenina y polaridad masculina, para poder regresar al uno nuevamente. Una vez que termina este viaje, vuelve al punto de partida este héroe, y en el oráculo del tarot, una vez que se termina, regresa al cero, al loco, que comienza nuevamente su viaje, iniciando por el uno, la unidad, el mago, el alquimista. En los siguientes videos de esta lista voy a describir cada uno de los arcanos mayores en su arquetipo y los elementos como tal. Estaré poniendo estos ejemplos que les decía de la base, que es el tarot egipcio, y su representación en el tarot Rider Waite, que es el que yo considero tiene mucho más elementos ligados a esta base del oráculo egipcio. Como siempre, agradezco que me acompañen en este video y les recuerdo que los días miércoles es el día que subo contenido. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.